Impacto Real. El equipo de investigación de Impacto Real conversó en exclusivo con el doctor Horacio Canepa, quien viene observando la política actual. Él habló claro y fuerte de la decepción que siente hoy de los 3 congresistas que nos representan. Es el desastre, pues. Eso, yo les dije en la campaña, cuidado al votar, porque el temor de el equivocarse dura 5 años. Y puede durar menos, ¿no? Porque el tema de la Cajahuanca, yo creo que si nos ponemos los pantalones puede entrar su accesitario, que es Antonio Rivera López, ¿no? Porque el tema de Cajahuanca es gravísimo, ¿no? Es exactamente igual que el de la Canchaya. Ha contratado a una persona con el sueldo del Parlamento y esa persona no trabaja. En consecuencia es un robo, pues una estafa y es un delito de falsedad genérica, ¿no? Es un tema que la Comisión de Ética la tiene que sancionar y el procurador denunciar y el tema pasar al Poder Judicial y perder la curul y ocuparla Antonio Rivera, ¿no? Y el tema de Karina Beteta, también el tema de la vinculación con el narcotráfico de sus familiares también tiene que investigarse. Es otro tema. Y el otro tema también que terrible, ¿no? El del congresista del APRA, de Aníbal Huerta, donde caramba, involucrado en un escándalo con respecto al tema de las elecciones regionales y municipales, y no solo eso, ¿no? Un tema antiético, y mandando a su mujer de viaje con una beca que le corresponde a los profesores más. Y llevar una amiga más, ¿no? De gata. ¿Qué tal concha? No, ustedes no se indignan por esas cosas. Por eso que nos indigna su manera, ¿no? ¿Saben una cosa? En vista que hay este desastre, he conversado con mi bancada, la bancada de Unidad Nacional, y he tomado una determinación con ellos. Voy a abrir una oficina parlamentaria de Unidad Nacional en Huánuco para servir a Huánuco. En vista que no tenemos parlamentarios, los parlamentarios de Unidad Nacional se comprometen a ayudar a las gestiones, a los alcaldes distritales y provinciales de Huánuco. Estamos a céfalo con otros congresistas ahora. En enero estoy abriendo la oficina congresal, van a venir los parlamentarios de Unidad Nacional acá y ellos me han ofrecido trabajar a favor de Huánuco. Fíjense, porque tampoco nos podemos quedar en la protesta, ¿no? Ya no solamente nos podemos quedar en el tema de que Karina Beteta es un desastre, que la Cajahuanca es un desastre, que Aníbal Huerta es un desastre, pero y nos fregamos los próximos 3 años y medio, y el Perú es inmensamente rico, y en consecuencia parte de esa riqueza le tiene que tocar algo a Huánuco. Tú vienes en la carretera, y la carretera central es una maravilla hasta donde termina Cerro de Pasco, y donde empieza Huánuco ya empieza un desastre. ¿Dónde están nuestras autoridades? Por eso, los parlamentarios de Unidad Nacional, encabezados por Javier Bedoya y Vivanco, se van a comprometer a ser los padrinos de Huánuco. Ellos van a ayudar a los alcaldes distritales en sus gestiones, a los alcaldes provinciales en sus gestiones, y a todas las personas que tengan denuncia contra las autoridades también ayudarán en el tema de fiscalización. Los 3 congresistas lo único que han hecho es escándalo, esa ha sido la noticia. Por eso, ya nos olvidamos de ellos, pues hermano, ya tampoco podemos llorar sobre la leche derramada. Hay que tomar a grandes males, grandes remedios. Yo he ofrecido, he hablado con los parlamentarios de Unidad Nacional y yo les he dicho, yo con mis propios recursos les pongo la oficina, les pongo el personal, les pongo la computadora, el internet, el fax y todo, para que los alcaldes distritales, provinciales y la comunidad organizada vengan a hacer sus trámites a los parlamentarios de Unidad Nacional. Pero hay que alertar también. Yo me he comprometido a eso y yo soy un ciudadano de a pie, y esto no sale de gastos corrientes, de gastos operativos, ni miércoles, sale de mi propio aporte, que es mi contribución a Huánuco que quiero tanto. O sea, acá no hay ningún afán de nada. En vista que es un desastre, estoy tomando esa decisión previa coordinación con los parlamentarios de Unidad Nacional. Ellos se van a encargar de ayudarnos en lo que necesitamos, que nuestros parlamentarios no lo hacen. Un desastre, pues. O sea, lo primero que hace es el tema, un colegio profesional. Fíjese hasta dónde va la actitud de Aníbal Huerta, ¿no? Pero también el colegio profesional. Exacto, también, ¿no? Pero fíjese hasta dónde llega el tema. Le dan una beca el gobierno de Israel para que esa beca sea destinada a profesores pobres de Huánuco, para que previo un concurso algún profesor interesante de Huánuco vaya a esa beca a estudiar a Israel. Eso es pues para que haya un concurso, un mérito entre ellos. Y es una
concha, una sinvergüenzura, una asquerosidad, que termine mandando a su mujer y una amiga más allá. Y no a lo que corresponde. O sea, esas son cosas que no podemos permitir. ¿Y sabes lo que me da pena? Es que Huánuco soporta todas estas patadas del tema de los escándalos de Karina Beteta con el tema de los parientes de narcotráfico. Yanet Cajahuanca contratando a Carlos Ordóñez con la plata del Estado. Si ella quiere favorecerle, que contrate con su plata. El otro con los temas de la mujer. Y no veo capacidad de indignación. Yo creo que si esto ocurriera en Arequipa, en Chiclayo, en Cajamarca, ya el pueblo se hubiera parado y lo sacaría a patadas. Yo no entiendo cómo es como si no ocurriera nada. Bueno, lo cierto, o sea, es una pasividad increíble. Yo creo que ningún departamento tiene la desgracia de tener a todos sus congresistas malos. Ninguno. Porque si tú vas a Junín, carambas, tiene a Nidia Vilches, aprista, que es carambas una lideresa de nivel. A los congresistas. Vas a Ica, tienes al Cabezón González, el presidente del Congreso, que es de Ica, tienes en San Martín, tienes ahí, por ejemplo, al presidente de la Comisión de Constitución, Aurelio Pastor, tienes lo propio en Piura con el flaco Carrasco Tábara, tienes todos los departamentos. Y acá los tres son a cuál peor, a cuál más desastre. Están compitiendo para ver quién de los tres gana más en escándalos. Por eso, hermano, a partir de enero va a haber una oficina de coordinación de Unidad Nacional acá, para que los parlamentarios de Unidad Nacional apoyen a nuestras autoridades. ¿Dónde vamos aquí la voy a poner en la ciudad de Huánuco. Ya tengo el local, tengo todo. Y en enero empieza a funcionar. Así soy yo cuando me meto algo, me meto de pico y pata. No quiero nada, lo único que quiero es servir a Huánuco, ojo. No tengo ningún interés. Al contrario, va a ser un gasto para mí eso. Pero lo hago con el mayor de los placeres. Y fíjate, hablé con Javier Bedoya, hablé con Rafael Yamashiro, hablé con Juan Carlos Segure, con Hildebrando Tapia. He hablado con la mayoría de los congresistas de Unidad Nacional y están llanos a apoyar a Huánuco. Porque yo les he explicado que Huánuco carece de líderes en el Parlamento. Y por carecer de líderes nos quedamos ajenos a la torta presupuestal, que me ayuden en esa tarea. Y esa manera de ayudar es ayudar a Huánuco. Yo quiero que me ayuden a mí, que ayuden a Huánuco, que ayuden a los alcaldes distritales, al alcalde de Molinos, al alcalde de Umari, al de Tambillo, al de Quichqui, al de Tantamá, que ayuden a todos ellos. A ver de qué manera los ayudan en el SNIP, los ayudan a presentar sus proyectos. Y todos ellos me han ofrecido. Y la Oficina de Coordinación Parlamentaria de Unidad Nacional, que está a cargo de nosotros, van a meterse de pico y patas a apoyar en la medida de lo posible a Huánuco. Creen que, pues en Arequipa, en Tacna, y eso me da dolor, ¿eh? Si tuvieran esa calidad de congreso, ¿tú crees que no se para esos departamentos? Y los botan a patada. Acá no pasa. O sea, la gente acá ha perdido las ganas de sorprenderse. ¿Sabes qué? Tan lacerante ha sido los años de pobreza de Huánuco, que son casi 20 años de pobreza, que ya la gente se ha quedado como una suerte de conforme con ser pobre. Ya no le interesa nada. Y eso es doloroso, pues, porque un pueblo que no tiene capacidad de sorprenderse, capacidad de indignarse, capacidad de reclamar, capacidad de exigir, es un pueblo lacerado. Y eso es ustedes son jóvenes, no saben lo que era Huánuco hace 20 años. Claro, por eso a veces... Era uno de los departamentos más ricos del Perú. Ustedes miran, era por el narcotráfico, por lo que fuera. Pero en Huánuco la Toyota vendía 20 carros al mes, la Nissan 30 carros al mes. Era un sitio, el que ponía un hotel lo tenía lleno, el que ponía un restaurante se llenaba, el que ponía una bodega vendía, el que ponía una peluquería, iban las mujeres a peinarse, los hombres a cortarse el pelo. Ahora no hay nada. Ahora es una pobreza rampante. Quizás esta vez nos hemos equivocado con estos tres políticos que hoy nos representan en el Congreso de la República.
Hoy tenemos que tener presente que no debemos votar con el corazón, sino con la razón. Aprendamos a pensar que el río Huallaga, con aquella pasividad que alguna vez nos presenta, no sea la pasividad de nuestras autoridades. Hay que unirnos cada día más y entender que la política es para servir y no para servirse. Impacto Real. Impacto Real.